Vamos a ver ahora cómo generar un XML CFDI de una carta aporte versión 3.1 a que acaba de salir la semana pasada, que la acaba de publicar el SAT. Anteriormente ya habíamos visto cómo generar una factura normal, una factura de venta, y ahora vamos a ver cómo generar una carta aporte. Antes vamos a explicarles nuevamente cómo está estructurada la librería. Es una librería que genera el XML CFDI para que lo envíes a tu pack, al pack que tú gustes. Entonces, primeramente vamos a ver este paquete, que es el generador, que es el que genera todo el XML, ya sea de una carta aporte, una nómina, de complemento de pagos, comercio exterior. Y acá en el paquete de modelos, pues están todas las clases que generan cada tipo de factura que necesitamos. Por ejemplo, el carta aporte, la nómina, complemento de pagos, complemento comercio exterior. Y en este paquete está la clase que genera el sello o que sella el XML de la factura. Acá tenemos otra clase, otro paquete, perdón, que son utilerías que ayudan a la clase a funcionar. Y todo está estructurado así para que sea fácil de mantenerla y no actualizar todo o tener que estar actualizando todo cada vez que el SAT actualice o saque una actualización. Solo se actualizaría este paquete, el paquete que agregaríamos el paquete que necesitamos aquí en esta parte. Y básicamente así funciona esta librería. En un video anterior ya se explicó un poco más a detalle cómo funciona. Ahora vamos a ver el ejemplo de carta aporte. Bueno, este es el ejemplo. Las primeras líneas, esta de configuración, son para configurar el tipo de factura que se va a hacer. En este caso es una carta aporte, el tipo de comprobante. También la configuración te ayuda a decir en qué carpeta o en qué ruta se va a almacenar el XML. En este caso es en la carpeta de recursos, en la carpeta timbrados del mismo proyecto. También en la configuración le decimos el nombre de la factura, el nombre del XML y la ruta donde están los certificados. Igual es en recursos y en la carpeta certificados del mismo proyecto. Aquí agregamos estos valores a la configuración. La librería tiene un módulo para validar antes de generar el XML o validarlo después. Y aquí ya vamos a empezar a crear el comprobante. Se llena igual al principio que una factura, se llena la serie, el folio, la fecha de creación del comprobante, el total, el subtotal, la moneda, el tipo de comprobante, la forma de pago, los principales nodos de una factura normal, el método de pago, el tipo de cambio, el lugar de expedición, si es de exportación. Agregamos el emisor, el RFC, el régimen fiscal, el nombre. Agregamos el receptor, igual su nombre, el RFC, el domicilio fiscal, el uso del CFDI. Agregamos los conceptos. En este caso va un concepto, agregamos su clave de producto del SAR, la clave de unidad del SAR, la cantidad, la descripción. Agregamos los impuestos del concepto, el nodo impuestos, y le agregamos este nodo impuestos un nodo de traslados o de impuestos trasladados. Y agregamos el primer impuesto.
Agregamos la base, el importe, el tipo de impuesto, la tasa, el tipo factor y agregamos el impuesto al nodo de traslados. Igual se le pueden agregar retenciones, se le agrega el nodo de retenciones, se agrega el nodo de retención y se le empieza a agregar los valores del nodo de retención, la base, el importe, el impuesto, la tasa o cuota, el tipo factor. Y ahora sí se le agregan los nodos trasladados o los impuestos trasladados al nodo de impuestos traslados. Igual las retenciones, se le agrega la retención al nodo de retenciones del concepto. Y ahora sí el concepto, pues se agrega la lista de conceptos que va a tener el nodo CFDI. Ahora vamos a crear los impuestos del comprobante, que son la suma de todos los impuestos, ya sea trasladados o impuestos retenidos. Igual se importan los objetos, en este caso sería el objeto retenciones del comprobante. Se le agregan los valores y se agrega el nodo del impuesto de retención del comprobante, el importe y el impuesto. Y ahora pues se agrega ese nodo de retención al nodo de retenciones y el nodo de retenciones se agrega al comprobante. Es igual el nodo traslados del comprobante, generas el nodo traslados y luego generas el nodo impuesto traslado con sus valores, la base, el tipo factor, la tasa cuota, el importe. Y ahora si agregas el nodo traslado al nodo de traslados y el nodo de traslados del comprobante lo agregas al impuesto del comprobante para agregarlos al comprobante, todos los impuestos. Y aquí ya viene cómo generar el complemento de carta aporte. Generas el objeto de carta aporte y vas llenando cada uno de los datos de tu factura de carta aporte. La versión de carta aporte. Estos datos ya son más técnicos para la carta aporte, pero con la guía de llenado del SAT te puedes dar cuenta qué datos necesitas y qué datos no, y qué validaciones necesita, porque hay algunos datos que la carta aporte pone como obligatorios. Estos valores son muy técnicos, entonces sí, la verdad, no los desconozco básicamente. Vas agregando la carta aporte, las ubicaciones, la ubicación de origen, la ubicación destino, cada uno de sus valores. Por ejemplo, el tipo de ubicación es la origen, los domicilios de la ubicación origen, y la ubicación origen le agregas el domicilio. Y la ubicación 2 puede ser la ubicación destino, como dice aquí. Generas la ubicación destino, que será la ubicación 2, y le generas un domicilio a la ubicación destino y se lo agregas. Ahora sí, agregas a tu nodo ubicaciones las dos ubicaciones que creaste, la ubicación origen y la ubicación destino. Agrega las mercancías que vas a agregar a la carta aporte. El nodo mercancías, vas agregando las mercancías que vas a generar en la factura. Entonces aquí ya pones si es transporte aéreo, marítimo, terrestre o ferroviario. Es el otro tipo de transporte. Aquí se generó un ejemplo de transporte aéreo, pero es similar todos. Ya nada más generas, en vez de transporte aéreo, pues sería el transporte terrestre, el transporte marítimo, el transporte ferroviario. Y a cada uno le agregarías sus respectivos nodos con sus respectivos valores. Las figuras transporte de la carta aporte, y ahora sí a la carta aporte pues le agregas las mercancías que creaste, las figuras transporte y las ubicaciones, y el complemento lo agregas con esta parte. Generas un objeto complemento y al complemento le agregas el complemento de carta aporte.
Y ahora si al comprobante pues le agregas el complemento que creaste. Y este objeto pues, te genera el CFDI, en este caso de carta aporte, y te regresa el archivo XML de la carta aporte y el XML en formato texto y el XML en base 64 para que tú lo puedas mandar a tu pack como ellos te lo pidan. Ellos a veces te lo pidan, lo más común es en base 64. Vamos a ejecutar este ejemplo. Vamos aquí. Ejemplo aporte 3.1. Vamos a cargar este. Pues aquí ya está. Vamos a ejecutarlo. Aquí me dice que me va a generar la factura o el XML en la carpeta timbrados. Acá la tengo ya abierta. La carpeta timbrados. Aquí generé una factura normal. Ahora vamos a generar la factura de carta aporte. Vamos a ejecutar. Ok, dice la estructura del comprobante es incorrecta. Error al leer el documento XML. Ok, la ruta está mal. Vamos a ver la ruta, a ver si está bien. La modifiqué. Ejemplo, ruta del XML. A ver aquí. Aporte. Servir más recursos. Timbrados. Se ve bien todo. Vamos a ver por qué no lo está leyendo. Ejemplo, factura, carta aporte. Vamos a ver bien el error. Ok. No encuentro. Ok, este es el de timbrado. Es que este es para timbrar. Tengo un ejemplo para timbrarlo con el pack que nosotros tenemos. Vamos a ver aquí y tenemos CFDX y en vez del de timbrado, el de CFDX. Para generar primero el XML. Primero se genera el XML sellado y después se manda a timbrar. Si ejecutamos, el tiempo de ejecución fue de 1232 milisegundos, pero porque también imprimió esta parte nada más lo pongo como tipo de book para saber cualquier cosa en caso de cualquier error, y me genera el XML, el archivo, me genera el XML en archivo texto, en modo texto, y el base 64. Aquí, y aquí está. Este fue el error. Este vamos a eliminarlo, y este es el que me generó bien, y aquí está. CFDI comprobante versión 4.0. Vamos a ver el esquema, la localización del esquema. Aquí está, CFDI 4.0, SAT, carta aporte 31 y carta aporte 31 XSD. Está bien, está sellado el número de certificado y el certificado en base 64. Y aquí todavía no está timbrado, pero está el complemento de carta aporte, la versión 3.1 y los datos que nosotros llenamos anteriormente. Ahora vamos a sellarlo. Nosotros contamos con un pack. Vamos a mandarlo a sellar por parte del pack en modo de pruebas para que ya nos genere el complemento del timbre. Ahora sí vamos a generar el timbre. Tenemos timbrado X. Aquí está. Ejemplo factura, carta aporte 31, es que ya lo había ejecutado anteriormente. Vamos a ejecutar el demo timbrado. Aquí ya me lo ejecutó. Me regresa el CFDI también en base 64, ya sellado y timbrado por el SAT. Me regresa el CFDI en modo texto. Y me regresa el PNG del código bidimensional en base 64 para generar la imagen, el PNG. Y aquí me regresa la cadena original. Me dice que está todo correcto y vamos a verlo acá. Y es su respuesta. Y es igual, los mismos datos, pero ya con el nodo del timbre fiscal, el UID del timbre fiscal y la fecha de timbrado
el sello del SAT, número de certificado del SAT y listo, ya lo timbró. Este es el ejemplo para carta aporte 3.1.